Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda sesión del cuarto módulo del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta tarde tenemos invitados de lujo. Se trata del profesor Edgar Fuentes, el doctor Eduardo Yugdar y el doctor Rodolfo Guerrero, quienes nos saludan desde Colombia, Argentina y México respectivamente. En ese contexto, doy la bienvenida a nuestro primer expositor, el doctor Edgar Fuentes. Él es doctor en Derecho Constitucional con mención internacional de la Universidad de Sevilla en España. Es abogado por la Universidad de Antioquia, en Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y máster oficial en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Sevilla, España, respectivamente. Actualmente es presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo Colombia, y director del área de Derecho Público de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Actualmente es presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo Colombia, y director del área de Derecho Público de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perdón, bueno, este dato está por aquí repetido. También es nuestro director. Tenemos el honor de que el profesor Edgar Fuentes sea nuestro director de Latin Juris, precisamente en el capítulo colombiano. Los temas que se abordarán en esta tarde, como lo señalaba el día de ayer, estamos abordando ya la parte de las acciones constitucionales para la tutela de los derechos fundamentales, y en ese sentido vamos a conocer cómo funciona la acción de tutela en Colombia y posteriormente cómo funcionan las acciones de amparo en México y en Argentina. Así que sin más, le cedo el uso de la voz. Estimado doctor Fuentes, bienvenido, muy buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy honrado de poder participar y compartir con ustedes este espacio académico y sobre todo de discusión. Y con este tema, que yo creo que es uno de los temas sin duda más importantes, que tiene que ver con la normatividad colombiana y los desarrollos que tienen o se generan a partir de la Constitución de 1991. En este sentido, quisiera compartir una presentación y voy a tratar de hacer un desarrollo casi en un tiempo récord, porque entiendo que cuento, y el doctor Damián quisiera que me confirmaras, cuento con el espacio de 40 minutos. 40 minutos. Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido un poquito en tiempo récord del desarrollo sobre la acción de tutela, estructuras y aspectos procesales. Espero que se esté compartiendo la pantalla, que puedan verlo por ahí, si me confirman los sí, lo vemos. Sí, perfecto. Entonces, tengo un montón de diapositivas y espero sobre todo tratar de cumplir incluso la media hora de tiempo en lo que nosotros podamos discutir, con la finalidad sobre todo que podamos resolver alguna serie de preguntas importantes en todo este desarrollo y todos los aspectos que tienen que ver con la acción de tutela. Como soy, y ahí justamente quiero resaltar, actualmente soy profesor investigador de la Universidad Gran Colombia de Armenia y estoy desarrollando mi postdoctorado en la Universidad de los Andes de Chile, pues sin duda tengo un alma de investigador. Y si tengo un alma de investigador, pues tengo que tratar de organizarme un poco en las presentaciones a través de una idea de un plan de trabajo que voy a tratar de seguir de manera bastante estricta a través de la idea que vamos a desarrollar como un aspecto de introducción, un planteamiento del problema totalmente dirigido a la señalización de una pregunta de investigación, una pregunta guía de esta conferencia, un marco conceptual, unos posibles resultados y unas ideas finales, además de la bibliografía que quisiera compartir con ustedes en este ámbito. Pues en el ámbito de la introducción, yo creo que hay un aspecto que sin duda, y he escogido para esta exposición acercarme un poco a los conceptos científicos y hago la experiencia o pienso cuando desarrollo la idea de la acción de tutela, pienso mucho en esa referencia al gato de Schrödinger. Y cuando hablo sobre el gato de Schrödinger, las personas que han tenido la posibilidad de hacer referencia sobre estos estudios,
saben muy bien que ahí se presenta, digamos, como una paradoja donde no se sabe necesariamente si el gato está vivo o muerto o en cuál de las dos circunstancias en un momento determinado. En el fondo, nosotros tenemos con la acción de tutela un problema bastante grande y bastante grave porque es la que va a determinar qué es un derecho fundamental en el caso colombiano. Y hasta que justamente no pueda ser protegido por medio de la acción de tutela, pues nosotros tampoco vamos a saber si es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental. Y esto se relaciona evidentemente con el caso colombiano, es que deberíamos preguntarnos para entender la acción de tutela cuáles son los atributos necesarios para la comprensión de la acción de tutela como mecanismo de protección y garantía de la Constitución Política de 1991 en Colombia. Bajo esa pregunta guía, creo que existen, digamos, un marco conceptual o algunos elementos claves que deberíamos tratar de conocer para tratar de resolver esa paradoja de la acción de tutela y los derechos fundamentales, y es dos conceptos básicos. Uno, el que tiene que ver con control constitucional o las ideas que tienen que ver con el control constitucional, y el otro, la idea del concepto de los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos. En el caso de la noción de control de constitucionalidad, como la idea no es introducirnos a todo este parámetro que puede generar las discusiones, he tratado de preparar por lo menos lo que yo considero como 5 tesis erróneas sobre el control constitucional de Colombia, o que lo hacen totalmente diferencial para entender la acción de tutela. La primera referencia es que el control constitucional no se reduce al control jurisdiccional. Nosotros sabemos que el control constitucional puede tener, digamos, varios ámbitos de aplicación. Puede ser un control eminentemente político o puede ser un control jurisdiccional, dependiendo del órgano que lo está ejerciendo. Pues el control constitucional de la acción de tutela, por supuesto, va a ser pensado como un control jurisdiccional que tiene como base el desarrollo de la Constitución. Entonces, a pesar de cualquier otro tipo de circunstancias, recordar que ese control no solamente es jurisdiccional, nos va a permitir entender que el control de la Constitución puede ser llevado por otros órganos y por tanto la acción de tutela no es el único mecanismo que existiría para garantizar los derechos consignados en la Constitución. Lo segundo es que la Constitución colombiana es bastante erróneo pensar que la Constitución colombiana de 1991 puede ser entendida como ley de leyes. Esta dinámica y es una cosa bastante paradójica porque nuestra Constitución se autodefine en su artículo 4 como Constitución de norma de normas y hace un distanciamiento sobre ese concepto decimonónico de las constituciones como ley de leyes, sobre todo bajo la perspectiva que la Constitución tiene una aplicación directa y no requiere en muchos de los casos que esté regulada a través de la legislación para que pueda ser aplicada. En la historia colombiana es bastante llamativo este aspecto porque en el caso de la Constitución anterior, la Constitución de 1886, la garantía de los derechos estaba supeditada a que esos derechos que estaban en la Constitución se encontraran en la ley. De ahí que incluso la Constitución de 1886 consagra que el capítulo de derechos que ella contemplaba tuviera que estar en el título preliminar del Código Civil de manera automática. Pero es una referencia importante para hacer la idea que nuestra Constitución, la de 1991, es norma de normas y por tanto tendría una aplicación directa, no es ley de leyes. Tercero, en Colombia no contamos con un control constitucional concentrado. Lo normal, y he visto en la mayor parte de autores, cuando hablan sobre los controles constitucionales de varios países latinoamericanos, al tener un tribunal constitucional o una corte constitucional, asumen que es un control concentrado y en muchos casos pueden llevar a pensar que es un sistema mixto. Yo tengo mis problemas justamente con esa idea de un sistema mixto, porque en el fondo no resuelve cuál es la relación existente entre los diferentes mecanismos de control constitucional. Y en el caso de Colombia, la Corte Constitucional colombiana, aunque de manera reducida en varias sentencias, y hablo de manera reducida por la cantidad de sentencias que dicta, ha dicho que el control constitucional colombiano es un control difuso funcional. Es un control difuso funcional. Eso quiere decir que le da prevalencia en primera instancia a lo que hacen los jueces constitucionales, que en el caso colombiano los jueces constitucionales son todos. No solamente cuando resuelven tutelas, sino cuando en un caso concreto tienen la obligación de aplicar de manera directa la Constitución política. Entonces, eso también es bastante importante para no caer
en la idea que el control constitucional solo lo hace el control constitucional jurisdiccional solo lo hace la Corte Constitucional en Colombia. No es un sistema concentrado, no es un sistema concentrado. Adicional a eso, ¿sí? Por supuesto, como cuarta característica es hacer referencia a que las acciones constitucionales no son constitucionales por estar en la Constitución. Las acciones constitucionales en Colombia nosotros entendemos todas aquellas que estén dirigidas a la protección de las normas constitucionales, a las normas que están en el ámbito superior jerárquico de nuestro sistema normativo. De ahí que pueden existir acciones constitucionales que no estén contempladas en la Constitución, pero que si están dirigidas a la protección de las normas constitucionales, también deben tomarse como acciones constitucionales propiamente dicho. Y por último, en las tesis erróneas sobre el control constitucional, que a veces caemos en la explicación del caso colombiano, es que la Constitución no pensamos muchas veces que se reduce a las normas codificadas en el texto llamado Constitución, y resulta que no. Justamente no se reduce a la Constitución política, pues puede entenderse justamente como unas normas codificadas en un libro llamado Constitución, pero las normas constitucionales no solo están en la Constitución colombiana, ¿sí? En el caso de Colombia, al existir esa idea del bloque de constitucionalidad, existen otras normas de rango igual o equivalente a la Constitución, con cierto tipo de características, que también se consideran normas constitucionales y que por tanto podrían ser protegidas con estas acciones constitucionales de las que estábamos hablando antes. Partiendo de esas ideas del control constitucional, pues nosotros tendríamos que seguir a ese desarrollo de la noción de los derechos humanos para poder entender, digamos, un poquito también esta dinámica de la acción de tutela, la acción de tutela colombiana. En el ámbito del desarrollo de las nociones de derechos humanos no quisiera entrar con mucho detalle a los diferentes tipos de clasificaciones o elementos que hay en las definiciones de derechos humanos. Lo que sí sería bastante importante es hacer por lo menos una reducción, bastante difícil, pero de hacer una diferencia sobre lo que entendemos por derechos naturales, derechos humanos y derechos constitucionales. Generalmente, aunque los derechos humanos, los derechos naturales han sido como los inherentes al ser humano, incluso establecidos dentro del propio estado de naturaleza, independientemente que haya un reconocimiento por parte de un estado en estricto sentido y nos lleva a los autores contractualistas, pues esa base de los derechos naturales también ha permitido que nosotros construyamos la definición de derechos humanos a través de dos maneras, en un sentido formal o en un sentido material, como derechos humanos entendidos como los inherentes también a la persona humana, ¿sí? O los derechos humanos entendidos como esos derechos que tienen un carácter universal, ¿sí? Y esto ha provocado que exista una positivización en los diferentes ordenamientos jurídicos, incluido el internacional. A diferencia de lo que nosotros tenemos como los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales nosotros deberíamos entender como todos los derechos que están establecidos dentro de las constituciones, pero que no siempre las constituciones van a establecer derechos humanos. Pueden establecer otros tipos de derechos, no solamente se van a reducir a los derechos humanos, pero esas tres categorías pues serán básicas para poder entender cómo se ha desarrollado en el ámbito colombiano, porque resulta que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, generalmente nosotros los vinculamos a esas generaciones de derechos que fueron apareciendo históricamente, que entendemos que esas generaciones de derechos no tienen que ver con un asunto de jerarquía, sino tiene que ver con un asunto de aparición histórica y que incluso es una historia contada parcialmente porque no frente a todas las personas aparecieron esos derechos de la misma manera. Dependiendo de los grupos de personas y dependiendo del momento histórico, fueron apareciendo de manera distinta. El típico caso que nosotros podemos entender es que cuando nosotros hablamos de los derechos civiles y políticos, no fueron otorgados a todas las personas de manera automática y de manera o al mismo tiempo cuando aparece que nosotros lo vinculamos con las revoluciones francesas y la revolución norteamericana, porque incluso a las mujeres no se le otorgan esos derechos en ese momento, sino incluso los primeros derechos que se les suelen otorgar a las mujeres históricamente, y esto demuestra que también la historia de los derechos humanos está parcializada y contada de manera no objetiva o imparcial,
¿sí? Pues fueron otorgados justamente muchas veces más los derechos sociales, económicos y culturales bajo esa potestad que tenía el Estado, que hace, digamos, bastante complejo el asunto. Pero lo que sí sabemos, por supuesto, es que existen unos derechos civiles, políticos, unos derechos económicos, sociales y culturales y unos derechos colectivos, que parten también de la idea, o se partía de la idea, que los derechos de primera generación, es decir, los civiles y políticos, eran los derechos fundamentales por la obligación que generaba frente a los estados. Porque al ser una obligación de no hacer, que solo se garantizaban simplemente por el hecho de que el Estado no hiciera intervención en esa postura de un Estado liberal y un Estado mínimo, pues el Estado no podía negarse al cumplimiento de este tipo de derechos. Y eso lleva a varios tipos de confusiones que quedaron plasmadas incluso en la Constitución colombiana de 1991. Y pues ya lo vamos a ver, digamos, un poquito más adelante. Pero ojo con estos nombres de denominación que en el fondo también terminan siendo acogidos por la Constitución del 91, solo con unos cambios que pueden ser bastante problemáticos para esta idea de los derechos fundamentales. Cuando nosotros definimos derechos fundamentales, cuando nosotros definimos los derechos fundamentales y sobre todo dependiendo del autor que acudamos, pues vamos a tener una idea de un derecho fundamental desde un ámbito material o desde un ámbito formal. Cuando hablamos de los derechos fundamentales en un ámbito material, generalmente decimos que son aquellos derechos que están vinculados con la libertad, con la dignidad humana y con la igualdad. Mientras, si acudimos a un ámbito esencialmente formal, diríamos que son aquellos derechos que están reconocidos en una norma supralegal, Incluso algunos autores dicen que básicamente los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados. Pueden llegar a señalar, digamos, que los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados. Y acá empezamos a tener, digamos, un inconveniente. Nuestra Constitución Política de 1991 está organizada a través de, o hemos hecho una división de una parte dogmática y una parte orgánica, donde tenemos 13 títulos de la Constitución, más las disposiciones transitorias y el preámbulo. Y en esa parte dogmática, el título segundo habla de los derechos, las garantías y los deberes, y tiene 3 capítulos que yo quisiera que prestáramos muchísima atención de la determinación de esos capítulos. El capítulo 1 del título segundo se llama de los derechos fundamentales, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, y capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente. Asumen casi la misma denominación sobre las generaciones de los derechos y teniendo una diferencia bastante puntual, y es que el capítulo 1, que se debería llamar de los derechos civiles y políticos, se llama de los derechos fundamentales, generando un tipo de confusión que también tiene que ver con la historia constitucional que a veces no se cuenta ni se materializa en el ámbito de Colombia, que nosotros, días antes de justamente hacer la firma de la Constitución, del texto, el texto que había sido discutido por la Asamblea termina perdiéndose. Y esos títulos o esa reconstrucción de la Constitución generó que nosotros tuviéramos varios tipos de problemas constitucionales. Pero bueno, eso es una referencia de historia constitucional que después nosotros podemos tocarla. El asunto es que la Corte Constitucional colombiana empezó a darse cuenta que, por ejemplo, en este capítulo de los derechos fundamentales, título segundo, capítulo primero de los derechos fundamentales, no estaban todos los derechos fundamentales, que podían existir derechos fundamentales por fuera de ese capítulo. El más llamativo es el artículo 44 de la Constitución colombiana, que se supone que está en el capítulo de los derechos sociales, económicos, culturales, y dice serán derechos fundamentales de los niños. Entonces, esa señalización de esos títulos que aparecen en los capítulos no son estrictamente vinculantes para encontrar cuáles son los derechos fundamentales en el caso colombiano. Y eso también llevó a que la Corte Constitucional dijera que no todos los derechos constitucionales, no todos los derechos humanos que están constitucionalizados en Colombia son derechos fundamentales propiamente. Lo que hace que de una u otra manera, cuando nosotros vamos a pensar en las acciones constitucionales, sobre todo las principales acciones constitucionales, pues la acción de tutela se vuelva un parámetro para determinar cuáles son los derechos fundamentales en Colombia. Porque se supone que son aquella acción de carácter preventivo que busca proteger un derecho fundamental que está siendo vulnerado o se encuentra en peligro inminente.
El asunto es que la acción de tutela protege derechos fundamentales y los derechos fundamentales son definidos o se pueden determinar en principio porque procede la acción de tutela, que genera varios tipos de confusiones en nuestro entorno. Y pues bajo ese tipo de circunstancias y bajo ese problema que les estoy presentando acá, pues quiero contarles un poquito cómo ahora sí funciona esa acción de tutela en Colombia a partir de una serie de resultados. Quisiera centrarme, digamos, de los antecedentes históricos, pero para no fallar justamente con los antecedentes, sobre todo con el amparo constitucional mexicano, voy a preferir que mi colega pueda contar cómo se hicieron esos desarrollos. Por supuesto, haría mención que generalmente se reconocen a las constituciones mexicanas de 1857 e incluso algunas constituciones precedentes de 1841 que no eran de tipo nacional, donde se producían ya referencias como esos amparos constitucionales. Y por supuesto, el otro referente normativo a nivel internacional que nosotros conocemos, que a partir de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 se plantea una nueva forma de constitucionalismo, es esa garantía existente en el artículo 93, sección primera, numeral cuarto A de esa ley, que también establece la posibilidad justamente de garantizar ciertos tipos de derechos constitucionales a través del ámbito judicial. Esos referentes o esos antecedentes que nosotros conocemos a nivel internacional permitieron que en Colombia la acción de tutela fuera consagrada en el artículo 86, donde se le permite a toda persona la acción para reclamar ante los jueces. Incluso no hay una señalización en específico ante cuáles jueces, habla de los jueces en general, sí que puedan proteger a través de un proceso bastante reducido en tiempo, porque solamente tienen 10 días los jueces para fallar y no tienen mayor tipo de requisitos formales que tengan que responder o proteger la garantía de esos derechos con ese carácter preventivo, y a partir del artículo 86 se producen en Colombia el decreto 2591 de 1991, que es muy importante, y es muy importante porque termina funcionando como la regulación en específico de ese decreto 86, y es una norma que nosotros la llamaríamos acá un reglamento constitucional, y después decretos posteriores que sí tienen más de índole administrativo en su desarrollo. Ya les contaba un poco sobre el proceso de la acción de tutela. La acción de tutela se presenta, tienen 10 días justamente para ser resuelta por parte de los jueces. Se hace el intercambio, por supuesto, para que tanto el accionante y el accionante intervengan. Normalmente no se requiere mayor cantidad de pruebas, incluso la acción de tutela puede ser presentada, o eso es lo que se señala, que podría ser presentada de manera oral y tendría que los jueces tomar la referencia sobre lo que se está pidiendo, ni tampoco se piden unos requisitos. Una vez justamente la acción de tutela es resuelta, existen 3 días para generar lo que se denomina como impugnación, que realmente funcionaría bajo esa idea de la apelación de un juez de carácter superior funcional, se encarga de resolver, ahora tiene un tiempo más extenso, y lo más importante de esto es que una vez termine el proceso, sea porque no se impugnó o sea porque se impugnó y salió la sentencia, pues todos los procesos de nuestro país van a la Corte Constitucional, y esos procesos que van a la Corte Constitucional ocasionarían que la Corte eventualmente podría revisarlos y podría sacar justamente una sentencia que en este caso, en el caso de la Corte Constitucional colombiana, sería una sentencia de tipo T o sentencia SU. Sería por ahí que hay alguien con el micrófono. Gracias. Ya lo apago. Entonces, eventualmente la Corte Constitucional podría hacer la revisión de ese proceso de tutela y tendría, digamos, unas consecuencias también bastante llamativas. Lo importante de la intervención de la Corte Constitucional es que en principio es discrecional. Existen, digamos, como unos parámetros para que la Corte pueda seleccionar el proceso, pero no está obligada
a seleccionar un proceso en específico, que llama también bastante la atención porque en muchas ocasiones en el contexto colombiano se dice es la primera vez que se pone una tutela sobre eso y no necesariamente tienes que ver con que se haya interpuesto la tutela por primera vez, sino que quizás sea la primera vez que la Corte va a fallar sobre una tutela de ese tipo. Pero pueden haber existido muchas tutelas antes, sino que la Corte no había decidido justamente conocerlas. Puntualmente, en el caso de nosotros, de Colombia, la tutela cumple con una serie de características. Primero es, bueno, lo voy a decir un poquito en orden, sumaria en razón a su brevedad en el tiempo que necesita para ser fallada, ya les contaba que eran 10 días, ¿sí? Preferente debido a que el juez tiene la obligación frente a otros posibles casos existentes que tenga que desarrollar o que tenga que fallar, darle siempre prevalencia a dos tipos de acciones en el ámbito colombiano, la acción de tutela y el habeas corpus, fundamentalmente. Eficaz porque se busca que el juez constitucional efectúe un pronunciamiento de fondo, porque al no existir la necesidad de requisitos tan estrictos en la presentación de la acción de tutela, el juez no podría declarar justamente que no se cumplen los requisitos sin admitir la acción de tutela, sino tiene que fallar de fondo si la tutela procede o no procede. Y esto tiene que ver con esa característica que la tutela se garantiza su presentación en procedimientos sencillos y además informales, que puede llegar a ser presentada incluso de manera verbal. Inmediata, porque cuenta con un propósito esencial, que es garantizar la protección del derecho fundamental. Y subsidiaria y residual, porque en caso de la existencia de otro tipo de mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela no puede ser la idónea. Y sobre todo, nosotros podríamos incluirlo ahí, y es que la acción de tutela no tiene finalidad reparatoria, sino tiene un carácter preventivo. Es decir, que si ya se ocasionó el daño, la acción de tutela tampoco sería el mecanismo existente. Pese a lo que se puede haber presentado justamente sobre la acción de tutela, uno de los grandes dilemas en el caso colombiano es el exceso de acciones de tutela que se presentan de manera constante. Y tiene que ver con que en muchas ocasiones, incluso cuando se va a interponer una acción de tutela, no se revisa cuáles son los requisitos de su procedencia y cuáles son incluso los requisitos especiales que se han establecido. En el caso colombiano, pues básicamente cuando nosotros hablamos de la acción de tutela, decimos que los requisitos de la acción de tutela son cuatro grandes requisitos. Que se trata de un derecho fundamental, ya sabemos la complejidad sobre esto, pero ya les voy a explicar un poquito qué se ha dicho sobre cuándo es un derecho fundamental. Que existe una vulneración o puesta en peligro, cuando existe una vulneración, pero que justamente se siga o que se puede perpetuar en el tiempo ese tipo de vulneración, ¿sí? De ahí que justamente no es una acción de reparación, sino preventiva. La acción o omisión proviene del Estado y solamente de manera excepcional de los particulares. Y la cuarta, no debe existir otros mecanismos judiciales para salvaguardar el derecho, salvo cuando se esté frente a un perjuicio irremediable. Estos requisitos pues garantizan esos elementos que nosotros estábamos viendo hace un momento. Y quisiera entrar un poquito de manera muy reducida porque el tiempo creo que no me va a alcanzar para todo y quisiera justamente resolver si hay algún tipo de pregunta. Es que en Colombia, pues básicamente cuando se habla de un derecho fundamental, pues se ha dicho que existen unos criterios para determinar si existe un derecho fundamental o no existe un derecho fundamental. Y estos criterios pueden ser analíticos o fácticos, sobre todo, además de los requisitos esenciales establecidos, pero los criterios analíticos, entonces, por ejemplo, que tenga que haber una consagración expresa como derecho fundamental. Entonces, si un artículo de la Constitución dice, este es un derecho fundamental, pues no hay discusión ninguna, no podría ir con una interpretación en contra de la Constitución, y si expresamente lo señala, así yo no estoy de acuerdo, será un derecho fundamental. Remisión expresa, porque también, como ya les decía, las normas constitucionales en Colombia no se reducen a la Constitución, entonces puede ser reconocido por una norma de carácter internacional que haya sido integrada en el ordenamiento colombiano, y entonces eso le permite que si la disposición internacional lo reconoce como un derecho fundamental, tampoco podría ir en contra sobre ello. Conexión directa con derechos expresamente consagrados como fundamentales, es lo que nosotros llamamos en Colombia la conexidad, que ha sido muy utilizada para fallar casos de tutela sin que haya, digamos, un vínculo específico
con ese parámetro. El carácter inherente de derecho, bueno, de derecho a la persona humana, ¿sí? A la persona humana. Esto lo señala también porque resulta que nosotros tenemos en el artículo 94 una cláusula diciendo que los derechos no solamente son los que están establecidos en la Constitución, sino pueden existir otros, lo que se denomina como cláusula de derechos innominados. La importancia del hecho y el carácter histórico del derecho fundamental, de lo que podría ser. Implica un mayor tipo de argumentación, pero no hay necesariamente, digamos, como una claridad de lo que es derecho fundamental. Hay que aplicarlos, hay que justamente señalarlos y lo que debería hacer el abogado en un momento determinado es decir, es un derecho fundamental, ¿por cuál razón de estas que están señalados ahí para que no vaya a haber discusión posterior en el proceso? Existe una vulneración o puesta en peligro. Cuando nosotros hablamos es, bueno, amenaza o puesta en peligro, ¿sí? Que puede considerarse una amenaza objetivamente clara sobre el derecho. Y además, cuando se habla de violación del derecho, conduzca a la consumación, no que el daño esté consumado, por supuesto. Y esa idea de que si se ocasionó la violación, ¿sí? Se vaya a buscar un perjuicio irremediable, es decir, que se cese la violación del derecho para que no se vaya a causar ese tipo de peligro. Y requisitos de la acción de tutela, pues acá básicamente tiene que ver que en principio las acciones de tutela solo proceden por la actuación del Estado, por la actuación del Estado. Y siempre llegamos y decimos que en el caso de los particulares, la mejor definición para entender cuándo procede la tutela es cuando el particular actúa como Estado, porque está prestando, por ejemplo, un servicio público, ejerce una función pública, ¿sí? O justamente, digamos, cuando parece Estado, cuando genera una situación de indefensión o subordinación. El caso típico en subordinación, los contratos laborales, ¿sí? Y por supuesto genera indefensión, los propios hijos frente a los padres podrían interponer una acción de tutela en lo que se genera. Y no debe existir otro recurso o mecanismo judicial para la salvaguarda del derecho, o debe existir, o de existir, debe evitar un perjuicio irremediable, ¿sí? Por regla general siempre existe otro mecanismo judicial, entonces hay que mirar justamente, digamos, cómo se puede garantizar que se busca evitar un perjuicio irremediable y la intervención del juez. Eso hace que la tutela pueda tener, digamos, no un carácter de cambiar o sustituir al juez, porque si existe otro mecanismo, eso quiere decir que la tutela va a tener una finalidad transitoria, mientras el otro juez decide. Es, para que me entiendan, digamos, sería casi como una medida cautelar, o se funcionaría la tutela como una medida cautelar, o en su defecto solamente cuando el perjuicio es totalmente irremediable, es inminente, urgente y grave, y se requiere, digamos, un fallo de fondo, ahí sí justamente se afectaría esa idea del juez natural que le correspondería, pero en principio debería ser totalmente lo excepcional, que a veces cuesta bastante, sobre todo que se cumplan estos 4 requisitos, lo que haría improcedente la tutela, pero siguen interponiéndose de manera constante las tutelas porque a pesar de que existen unas salvaguardas de si hay tutelas temerarias, los jueces pueden imponer sanciones, no son muy comunes que se lleve a cabo. Eso me llevaría pues básicamente, digamos, a unas ideas finales, que quisiera presentar, digamos, con ustedes sobre esta acción de tutela. La acción de tutela inicia, digamos, como un proceso declarativo que busca establecer justamente si hay una vulneración o una puesta en peligro del derecho. La tutela, por supuesto, en el caso colombiano no puede revivir la acción que ha caducado, porque no tiene esa finalidad. Incluso cuando yo interpongo la acción de tutela tendría que haberse revisado la caducidad de la acción para ver la posibilidad. Ojo, que cuando yo decía que no existe otro mecanismo judicial, si existe otro mecanismo judicial y ha caducado, entonces no se le puede imputar a la tutela que vaya a revivirlo. La eficacia de tutela como mecanismo no puede reducirse al tiempo de la decisión, que muchas veces termina siendo así. Se piensa que la tutela es eficaz porque entonces me resuelven rápido el tema, y como no hay, digamos, una garantía necesariamente que el juez conozca sobre el tema en específico, porque puede ser una discusión laboral y que le corresponda a un juez penal, entre otras, entonces ocasiona, digamos, que no puede reducirse realmente la eficacia al tiempo que se va a ocupar. La tutela, si existe otro mecanismo, implica un sacrificio de derechos y principios, como el debido proceso, el juez natural, garantías procesales, entre otros, que debería protegerse mucho más por parte de los accionantes.
Y además las tutelas contra sentencias no vuelve el juez del caso, no vuelve juez del caso al juez de tutela, que también ha habido una discusión bastante extensa sobre si las tutelas pueden proceder frente a otras, frente a decisiones judiciales ya tomadas. La Corte Constitucional en sus primeros años negaba esa posibilidad, actualmente se refiere justamente a la violación del debido proceso en ciertos tipos de casos, pero la tutela no podría volver al juez de tutela un juez para resolver el caso. Eso le correspondería simplemente el efecto de la violación y que sea el juez natural que corresponda para la decisión. Las tutelas se dan justamente contra sentencias judiciales debido a la vulneración del debido proceso, se dan en carácter sustancial, orgánico y competencial, y los derechos fundamentales son indisponibles, por ello se puede dar fallos ultra y extra petita en la acción de tutela en el ámbito colombiano, que permitiría justamente al juez un mayor grado de acción, pero que puede tener bastantes consecuencias frente a lo que se está generando. Con eso creo que doy un barrido bastante reducido y cumpliendo el tiempo también ofrecido para que la acción de tutela y ya estará en manos del doctor Damián. Si justamente hacemos preguntas en este momento, si hay alguna intervención, alguna pregunta, pues encantado. Muchísimas gracias, estimado doctor. Por aquí tenemos un comentario en redes sociales de Newton Medina. Dice, saludos, ¿cómo podemos hacer para que el juez que falló una tutela en su cumplimiento o incidente de desacato se sigan protegiendo los derechos fundamentales violados? Me explico. En Colombia se mueren personas esperando el cumplimiento de una tutela en salud. Ya el juez le es indiferente el derecho fundamental violado y los incidentes duran hasta años y se limitan a convertir la tutela en un proceso. Bueno, lo primero es que justamente cuando yo les señalaba, la tutela no puede ser, no reducirse a la eficacia simplemente porque en 10 días me fallan la tutela, porque después viene el proceso de cumplimiento. Generalmente en el caso de Colombia, los accionantes tienen la tutela y cuando van a exigir su cumplimiento a través de, simplemente porque es comunicada al accionado, ¿sí? El accionado no lo cumple. Y el desacato tiene una paradoja bastante interesante en Colombia. El desacato puede ocasionar que yo pueda, como juez, imponer incluso cárcel por no cumplimiento de la acción de tutela, multas, etcétera. Pero los organismos del Estado, en muchas circunstancias, pues, por la cantidad de acciones de tutela que tienen que generarse, bueno, la cantidad de acciones de tutela que se generan sobre el mismo tema, sobre temas similares, terminan estando acostumbrados y lamentablemente representantes legales de entidades que constantemente están vulnerando, poniendo en peligro los derechos fundamentales, tienen, no sé, 1 año, 2 años de cárceles y estoy siendo realmente reducido frente a la posibilidad que se pone con el desacato, pero es muy difícil hacer justamente ese parámetro de obligación. Yo creo que lo que sí debería existir, por supuesto, es entender que la acción de tutela no va a reemplazar la existencia de políticas públicas en el Estado, ni tampoco de legislación. Y si yo justamente tengo asuntos que lo cierto es que para garantizar ciertos derechos fundamentales implica la intervención económica, va a ser muy difícil cuando lo dejo solamente al margen de la acción de tutela, que es lo que ha sido con manera constante en Colombia respecto al derecho a la salud. Incluso se estableció el derecho a la salud como derecho fundamental, pero no va a terminar garantizando esa figura. Okay. Muy bien, estimado doctor. Bueno, en honor al tiempo, vamos tenemos algunos comentarios en sí, así que pues los vamos a dejar aquí, dado que estamos con el cronograma listo para la intervención del siguiente expositor. Doctor, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Ha sido muy interesante escuchar esta perspectiva de cómo funciona la tutela en Colombia. Muchas gracias.